Ready, guys? Buenos días, bienvenidos a nuestro estudio esta mañana. Good morning, welcome to our Spanish Bible study. Vamos a estudiar la palabra de Dios juntos aquí en Calvary Chapel McAllen. Al continuar estudiando la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo. Qué bueno que están aquí esta mañana. Hay que continuar orando por la situación de lo que está pasando aquí en estas áreas, ¿no? En Estados Unidos específicamente, en México, con la pandemia que estamos viendo. Necesitamos ciertamente la ayuda del Señor para traer sanidad, traer protección, especialmente aquellos que están sirviendo al Señor en áreas de gran dificultad, donde hay mucha gente que está pasando, por ejemplo en Reynosa, muchas dificultades con esto del virus. Sé que hay que continuar orando por nuestros hermanos, las hermanas en Cristo, continuar orando por nuestras familias y continuar buscando esa oportunidad para alcanzar las almas, para hablarle a la gente de Jesucristo. El Señor nos permite estas circunstancias para que podamos expandir el nombre del poder para salvar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que en esta mañana, por favor, abran sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis capítulo 10. Ya casi llegamos a la mitad. Y vamos a orar juntos. ¿Listos? Querido Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por permitirnos venirte a adorarte y a buscarte, a estar aquí junto a ti, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos amas, oh Dios. Gracias porque tu palabra nos recuerda de tu misericordia cada día más y más. Que aún durante los juicios más grandes, más difíciles que encontrará en este mundo, Señor, tú continúas siendo fiel y verdadero, demostrando tu amor y tu gracia, Señor. Así que bendice, Padre, tu palabra. Permite que tu palabra nos bendiga en esta mañana al escuchar y venir con unos oídos abiertos, corazones tiernos para recibir de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. A ustedes en la internet pueden decir amén si quieren en los comentarios, en el área de comentario. El capítulo 10 de Apocalipsis es un capítulo muy, muy interesante. Nos encontramos en medio de la gran tribulación, en aquellos días en los cuales vendrán para nosotros todavía. Estamos hablando del futuro. En la gran tribulación está separada en dos secciones: los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio, 7 años, la séptima semana que Daniel profetizó. Y algo muy importante nos recuerda Jesucristo acerca de esta semana. Si pueden abrir sus Biblias conmigo, Lucas 21, capítulos 34 y 35. Pero antes de ahí, Mateo dice que Jesús dijo: si aquellos días no fueran acortados, si no se hubieran hecho más cortos, nadie sería salvo. Tanto así será lo que estará pasando en estos días en el libro de Apocalipsis, que solamente la misericordia de Dios que permite que haya vida al final de tales juicios. Pero recuerda esta promesa, recuerda lo que el Señor Jesús de nuevo dijo a nosotros, a sus discípulos, al pueblo alrededor de él. Dijo en el versículo 34 y 35 y 36 de Lucas 21. Mira lo que dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, mire, comienzan en el corazón, no se carguen de la glotonería y embriaguez, estén emborrachados, y de las afanes de esta vida, preocupados por esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y la idea es que vendrá y no se darán cuenta. Porque dice de nuevo el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Dice: velad. Lo que está diciendo el Señor es: ponte a orar, observa, cuida, velad pues en todo tiempo, todo el tiempo, orando que seas tenidos por dignos de escapar de estas cosas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Claramente el Señor nos dice: tenemos un propósito aquí hoy al esperar a la venida de Jesucristo. El propósito es que estemos velando, observando, mirando al cielo, diciendo: ay, regresa a mi Señor.
Que no nos demos nuestras vidas, no desperdiciemos nuestras vidas, empezando con nuestros corazones, en la glotonería. ¿Qué es la glotonería? El exceso, ¿verdad? Exceso. No solamente el tener suficiente, pero tener más que suficiente. Que no nos desperdiciemos nuestras vidas en embriaguez, por emborrachados. Que no desperdiciemos nuestras vidas con las preocupaciones que encontramos cada día en nuestros corazones. El Señor dice, estas cosas te pueden distraer y te vas a perder el rato. Claramente nos indica aquí que no toda cualquier persona que recibe a Cristo y dice cuando tenía 6 años de edad, yo te recibo como mi Señor, yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador, será arrebatado, al menos que estén viviendo de esa forma delante de Dios, buscando al Señor, viviendo y no desperdiciando su vida. Y ahora en el capítulo 9 lo acabamos con la sexta trompeta. El sonido de la sexta trompeta sonó. Y recuerdan, unos grandes eventos tomaron a cabo aquí en la tierra. Muchas catástrofes demoníacas empezaron a tomar a cabo al Dios, permitir que demonios salieran del infierno a atormentar a aquellos que estaban viviendo aún en la tierra. Pero cuando llegamos al capítulo 10, en lugar de brincar directamente a la séptima trompeta, lo que acabamos viendo aquí, que hay una pausa, un interludio, se llama también en español, entre el capítulo 9 y que esta pausa dura del capítulo 10 hasta el 11-15. ¿Por qué hay una pausa? No solamente para crear más drama, más tensión, aunque realmente así es como funcionan las pausas en la música. Pausas cuando estudias música son importantes para causar esa emoción. Pero aquí en esta pausa tiene un propósito muy importante, y es el continuar a enseñar misericordia a aquellos que todavía están viviendo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el Señor no se goza en la muerte de los impíos. Él no se está gozando en el cielo observando a la gente morir aquí en la tierra. Él desea que cada persona venga a salvación. Ciertamente les dice, ven y regresa a mí. ¿Por qué has de morir? En Ezequiel lo menciona más de 2 veces. Y aquí les da una pausa en medio de esas tormentas, en medio de esa destrucción, para enseñarles misericordia. Les da tiempo para las personas que aún viven en el mundo puedan venir a Jesucristo en arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es la palabra en griego metanoia, que significa me voy a dar la vuelta. Voy a cambiar mi curso 180 grados. Si mi vida está corriendo hacia el norte, al recibir a Cristo, ahora mi vida va a ir hacia el sur. ¿De qué se refiere? ¿Que tienes que moverte de ciudad y de nación? Claramente no. Pero hablando de nuestras vidas espirituales y las cosas que le agradan a Dios. Antes de venir a Cristo, nuestras vidas eran solamente acerca de nosotros, lo que me trae placer. Mas sin embargo, como sabemos muy bien, muchos de esos placeres eran pecados. Y ahora en Cristo Él nos dice, ven a mí en arrepentimiento, no para que no te diviertas, no para que no disfrutes en este mundo, sino para que realmente experimentes en tu propia vida lo que es el vivir con propósito, lo que es el vivir con llamado de Dios en tu vida, en tu familia. Y ahora comenzamos en el versículo 10, y mire, comienza así. Vi, dice Juan el profeta, vi del cielo a otro ángel fuerte. A mí me encanta cuando el Señor hace énfasis en el poder de su creación. Porque Satanás ha, por muchas generaciones, invertido en los roles del poder espiritual. Ha puesto las cosas de cabeza. Tiene de herramienta pues al mundo, a la tecnología. Y siempre ha querido ser Él el exaltado, ser Él las personas que la gente tiene miedo. Y ciertamente lo ha hecho así con los ángeles. Me dice que es un ángel fuerte. No es un ángel débil. Y cuando pensamos de ángeles,
Nuestras mentes han sido lavadas y grabadas por medio del mundo y de las cosas que ofrece a pensar que los ángeles son ¿qué? Unos bebitos gorditos con unas alitas y unas arpitas. Mas sin embargo, los demonios, no te metas con los demonios. Tienles miedo a los demonios. El mundo los ha entrenado porque son fuertes y peligrosos y ten mucho cuidado. Ciertamente es lo que hemos visto durante ¿cuántas generaciones? Esa narrativa que Satanás ha puesto en la mente del mundo. Satanás es más poderoso que Dios. Y es una mentira. Ciertamente es una mentira. Es un ángel poderoso que está aquí. Fuerte es la idea que desciende hacia la tierra. Satanás ha logrado tanto avanzamiento en esa idea de que él tiene más poder que Dios, que ciertamente el mundo le tiene más miedo a Satanás que lo que le tienen a Dios. ¿Qué si Satanás, qué si el diablo me hace eso? No digas esto, no hagas lo otro, porque el diablo va a venir a agarrarte y no puedes dormir por 2-3 días después de la situación. Pero ciertamente, para comparación, Satanás no tiene ningún poder delante de nuestro Dios Todopoderoso. Y tenemos que aprender que parte de construir nuestras vidas en la fundación, en el fundamento de la palabra de Dios como nuestra base para construir nuestras vidas, significa que tenemos que alinear las realidades bíblicas con las realidades que hemos aprendido por medio de la escuela, con las realidades que hemos aprendido por medio de las películas de Hollywood, ¿no? Por las realidades que hemos aprendido por este mundo, y realizar que la palabra de Dios es errónea. Y cuando Él dice, Él lo ha dicho a propósito. Y cuando la palabra enseña, tenemos que tomarlo seriamente. La palabra de Dios es errónea. Recuerda, hay un hermano, un amigo que dice que cuando él vino a Cristo Jesús y empezó a ir a la iglesia, su vida empezó a cambiar. Al escuchar la palabra, al aprender la palabra, él empezó a cambiar lo que es normal, lo que debe tomar en nuestras vidas. Una vez, uno de sus primos le dijo, no hombre, ya no vayas ahí. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque nomás están lavando el cerebro. Y dice, sí, ¿sabes qué? Sí, cierto. No, me están lavando el cerebro y lo necesito porque mi cerebro estaba bien sucio. Y ciertamente la palabra nos lava. Pero tenemos que construir nuestras vidas sobre lo que la palabra de Dios dice, a pesar de lo que el mundo esté anunciando y gritando. El venir y regresar a la palabra y decir, ¿qué es lo que el Señor dice? Por lo que Él dice es verdad. Continuamos en el versículo 1, vamos a leer hasta el 3. Mira lo que dice. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris, mire esto, el arco iris sobre su cabeza. El mundo, Satanás, se ha robado el arco iris. No, sí está todavía en el cielo, lo hemos visto. Pero han tomado ese emblema, ese diseño de poder que el Señor nos dio como una promesa, y dice, no, esto es nuestro. Y los movimientos homosexuales lo han tomado de decir, eso significa que esto nos va a representar a nosotros, el orgullo en nuestro pecado. Pero mi amigo, el arco iris no es lo que significa orgullo en pecado. El arco iris es y fue diseñado por nuestro Padre como un recuerdo de su misericordia. Y es lo mismo que vemos aquí. El ángel viene y el arco iris recuerda que viene con misericordia de Dios. Y pasamos diciendo, y su rostro era como el sol y sus pies como las nubes, las columnas de fuego. Tenían en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge de león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí es lo que tenemos, 7 al ángel clamando en grande voz con la voz de león. ¿Quién es ese ángel? Es la pregunta principal.
que tenemos que confrontar en este pasaje. ¿De quién estamos hablando? Muchos eruditos bíblicos y buenos maestros bíblicos, no quiero negar, creen que este ángel es Jesucristo mismo. Oh, mira, es el Señor Jesús. Viene con las nubes, en sí mismo trae puesto, dice, en sí mismo viene con el arco iris, está resplandeciendo su cara, sus pies parecen pilares de fuego. Claramente este es Jesús, pero hay un problema. Que este no es Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay varias indicaciones, pero para empezar, la forma en que ellos dicen esto es porque están mirando las similitudes del ángel que tiene el resplandor de su cara, en los pilares, los pies como fuego, lo mismo que vemos en el capítulo 1 acerca de la descripción de Jesucristo. La segunda razón de que dicen este es Jesús es que porque la palabra ángel aquí solamente significa mensajero. Entonces teóricamente podemos hacer la teoría. Teóricamente podemos decir, pues puede ser Jesús, mas sin embargo no es. Porque más de 76 veces la palabra ángel es usada en el libro de Apocalipsis y nunca es usada en referencia a Jesucristo. Aún más, la palabra ángel nunca es usada en referencia a Jesucristo durante el Nuevo Testamento completo. Nunca en ninguna parte, desde Mateo hasta Apocalipsis, vas a encontrar a Jesucristo ser referido como un ángel o la apariencia de un ángel. En el Antiguo Testamento, como ustedes saben, lo saben muy bien, sí lo encontramos, lo que le llamamos teológicamente una cristofanía. A Cristo en el Antiguo Testamento. Y las palabras ahí son bien específicas. Dicen el ángel del Señor. Mas sin embargo, nunca lo vemos así en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué está pasando? En el capítulo 34 de Éxodo, ¿recuerdan ese pasaje hermoso? Moisés está recibiendo los 10 mandamientos. Ha estado 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y dice que la palabra en Éxodo 34, si quieren abrir la Biblia ahí, 29 al 30, dice la palabra que después de estar ahí, Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro, ¿qué dice? Resplandecía por haber estado hablando con Dios. Su cara resplandecía porque estaba hablando con Dios. Pero Moisés, él no lo sabía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y yo imagino se asustaron un poquito. ¿Quién es ese faro que viene de allí de la montaña? Y lo miraron y dice, y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. De la misma manera que Moisés tomó las características del Señor porque él estaba en su presencia, este ángel está tomando las características del Señor Jesús porque él está en la presencia del Señor Jesús delante de su trono todo el tiempo. Pero lo más hermoso para ti y para mí, lo que tenemos que aprender de este pasaje, es que esta es una realidad espiritual para nuestras vidas. Lo mismo pasa contigo y conmigo cuando estamos platicando con nuestro querido Padre Celestial. Cuando estamos, como dicen Corintios, o vamos a Corintios mejor, 2 Corintios, capítulo 3, 18. Miren lo que dice, la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Me gustan a mí las promesas de Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios 3, 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto, libremente es la idea, y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, la gloria está pegando, somos transformados de gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu Santo. Aquí tenemos la Trinidad trabajando, ¿no? Estamos delante del Señor, con caras descubiertas, observándolo, mirándolo, y estamos siendo transformados ¿por quién? Por medio del poder
del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! El Señor nos comienza a cambiar. ¿Cuándo? Cuando estamos delante de la presencia de Dios. Cada vez que entramos a ese glorioso lugar, empezamos cada vez más a sonar más como Él. Empezamos a parecernos más a Él en nuestras acciones. Empezamos a actuar más como Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos transforma por medio de su gloria. Tal vez estás pensando hoy día y dices, pues yo no he visto ese crecimiento espiritual en mi vida. Yo no he cambiado tanto desde que recibí a Cristo en mi corazón. ¿Y sabes por qué? La razón puede ser porque no has estado invirtiendo tu tiempo delante de la presencia de Dios, permitiendo, observándolo y que Él cambie tu vida. No es algo que tienes que forzar en tu propia vida, en tu propia fuerza. El cambio que Cristo Jesús hace en nosotros. Lo que tenemos que forzar es nuestra propia carne a la sometencia de tener una relación personal con Cristo. De venir cada día y decir, yo voy a estar delante de tu rostro porque lo que mis hijos necesitan es a verte a ti, Señor Jesús, vivo en mi vida. Necesito venir delante de ti, Señor, porque lo que yo necesito más que dinero, más que salud, es que tú seas vivo y reflejándote en mi vida para que tú recibas la gloria. Necesito estar delante de ti porque delante de ti hay paz, hay gozo. Mas sin embargo, esa es la invitación que el Señor nos da. Qué hermoso que lo mismo pasa con nosotros. El versículo 4 al 7. Mira lo que dice. Versículo 4, vamos al 4 nada más. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces y yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Observaste? Desde capítulo 1, versículo 19, cuando el Señor le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que pasarán después de estas, Juan el apóstol no ha dejado de escribir, ha estado con la pluma en el papel, escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Qué importante. Si observas bien, en todo el libro de Apocalipsis, nunca más, dice el Señor, le recuerda a Juan, oye, escribe esto. Escribe la trompeta primera, escribe la trompeta segunda. Nunca le recuerda, sino él sabe, Juan sabe lo que debe de estar haciendo y no lo deja de hacer hasta que el Señor le dice, toma una pausa. No escribas esto. Mi hermano, ¿qué es lo que el Señor te ha llamado a hacer? Tal vez el ministerio de oración. Tal vez el de interceder por tu familia. Luego claramente nos ha llamado a estar en comunión con Él y predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿has parado antes de tu tiempo? Al servir al Señor, el que marca nuestro comienzo, nuestra parada, tiene que ser el Señor y la voz del Señor. No tus sentimientos, porque muchas veces, o ciertamente, los sentimientos siempre nos engañan. Si viviéramos nuestra fe de acuerdo a nuestros sentimientos, no dudaríamos en el caminar con Cristo. Vivimos nuestra fe por medio de fe, confiando en su palabra y diciendo, tú me llamaste a hacer esto y no lo voy a dejar de hacer hasta que tú me digas diferente, Señor. Tú eres mi jefe, no mi carne. Tú eres mi jefe, no las situaciones que estoy confrontando. Tú eres mi jefe y tú eres el que manda, Señor. Ahora, venimos a este lugar. El Señor le dice, no lo escribas, manténlo en secreto. Y Juan no lo escribe. Entonces las 7 voces truenan, pero no sabemos lo que dicen. Pero fíjate, me pasé toda la semana orando, pidiéndole al Señor, dame revelación, ¿qué son esos 7 truenos? Y el Señor me lo reveló. ¿Te gustaría saber lo que son?
¿Les gustaría saber lo que los truenos son? Amén. No, no se puede hacer así. Cuando el Señor no ha hablado, no pongas palabras en la boca del Señor. Tenemos que aprender esa lección en nuestras vidas cristianas. Queremos lo que no podemos, ¿verdad? En el jardín de Edén, el Señor le dice a Adán y Eva: miren, todo este fruto es tuyo excepto este. ¿Y qué pasó? Eva, oye, ¿qué es eso? Vamos a probarlo. No. Eva, ¿cómo se sentirá esa fruta? Yo me imagino, porque llegó un punto en el cual Adán le dice: mira muchacha, ni la toques, le dice Adán a Eva. ¿Por qué? Porque la tentación está ahí. Ciertamente hay cosas en nuestras vidas espirituales, al estudiar la palabra, que queremos saber qué es lo que significa eso. Pero si Dios no lo ha declarado, descansa en paz acerca de la situación. Porque si no, tenemos el riesgo de mirarnos como tontos y traer vergüenza al nombre del Señor. Ciertamente es lo que hemos visto pasar con tanta gente diciendo: Jesucristo va a venir en esta fecha. No va a venir en esa fecha. Y la gente se emociona, y el mundo, cuando los cristianos hacen predicciones así, están listos para burlarse. Y traen vergüenza en nombre de Dios. Nadie sabe cuándo Cristo regresa por su pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Porque es lo que Jesucristo dijo. Y tenemos que aprender que donde Dios no habla, no tenemos que meter palabras a la boca de Dios. Que donde Dios guarda silencio, tenemos que aprender que el silencio permanezca. Mas sin embargo, hay otras profecías que son selladas por un tiempo específico. Una de mis favoritas está en Daniel capítulo 12, versículo 4. El ángel Miguel, ¿recuerdas? Viene a Daniel y le dice esto: mira, observa, porque esta es una de las profecías que tiene un tiempo de expiración, un tiempo en el cual sería revelado. Daniel dice, el ángel Miguel le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro hasta, hay un punto, ¿no? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? Nos describe cómo va a ser. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará, el conocimiento aumentará sobre la tierra. El mismo ángel, por medio de la palabra de Dios, nos recuerda de esta circunstancia. Va a haber un tiempo en el cual la gente viajará de aquí para allá, y la idea es mundialmente, y la conciencia crecerá innumerablemente. ¿Cuándo pasó? Estudiando el libro de Daniel capítulo 12 y Nahum capítulo 2, el señor Sir Isaac Newton, ¿saben quién es Isaac Newton? Quien, por cierto, no sé si lo saben, él era un cristiano, un teólogo que amaba al Señor, un erudito. Él escribió libros de comentarios sobre la palabra de Dios. Era una persona tan inteligente que él dijo: ¿sabes qué? Yo porque lo que dice aquí en Daniel 12, yo sé que algún día el hombre va a tener que viajar a más de 40 millas por hora. En 1600 él predicó eso. Pero el mundo viene a curarse de él, se lo vino a reír de él. Un humanista ateo llamado Voltaire, el cual el mundo le encanta. A los ateos les encanta usar sus protestas en contra del cristianismo como base de su religión humanista y ateísta. Voltaire dijo: observa cómo la cristianidad hace a tontos aún a los hombres brillantes. Dice, como es en el caso con el señor Isaac Newton. ¿Qué no sabe acaso que cuando viajas a más de 40 millas por hora tu cabeza explota? Él dijo: no se puede viajar a más de 40 millas por hora porque si no tu cabeza va a explotar. Pues ¿quién es el tonto? Ahorita viajamos a más de 500 millas por hora cuando viajamos en avión. Y no hemos explotado. Pero ciertamente tenemos ese crecimiento.
Pero también, no solamente iríamos de aquí para allá, pero dice, el tiempo del final del fin serán marcados porque el conocimiento aumentará. Se cree que hasta el año 1900, el conocimiento humano se doblaba solamente una vez cada 100 años. Se doblaba el conocimiento humano. De los 1900 al final de la Primera Guerra Mundial, el conocimiento se doblaba cada 25 años. De la Primera Guerra Mundial hasta ahorita, en estos días que vivimos, el conocimiento de la ciencia y de los pensamientos humanos se dobla cada 13 meses. Imagínate tanto ese crecimiento que tenemos. Ciertamente en tu propio bolsillo tienes un celular que tiene tanto conocimiento en él. Tenemos acceso a la internet que podemos accesar a todas las librerías del mundo. Tantos libros que han sido puestos en la nube. Entonces vivimos en estos días que Daniel estaba hablando. El conocimiento ha crecido. Y ciertamente la señal más grande profética que tenemos fue revelada en 1948, cuando Israel fue restablecida como una nación de nuevo. Por más de 2000 años, estos pobres judíos nunca tuvieron dónde encontrar casa, hasta que el Señor los restauró tal como Él prometió. Pero fue eso que realmente nos da el entendimiento profético de los días finales. Antes de que Israel fuera una nación restablecida de nuevo, en los 1500, 1600, 1700, 1800, todos los escritores bíblicos estaban bien confundidos acerca de la profecía. Porque ellos decían, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar esto si no hay una nación de Israel? Entonces lee los comentarios de ellos cuando hablan acerca de situaciones proféticas y están todos perdidos, porque no tenían la visión completa. Pero sin embargo, ahora tú y yo vivimos en tal tiempo que todo nos confirma, como veremos más adelante, que estamos en los días finales. Ahora, la pregunta para ti es, ¿estás listo para el regreso de Cristo Jesús? Porque ciertamente no tenemos nada en que esté atravesado que nos prevenga al Señor Jesús regresar por su pueblo. Yo quiero estar listo. Yo quiero estar velando y observando y diciendo al Señor, vámonos. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, va a hacer un juramento, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. El tiempo aquí, la palabra que no tardará más, la palabra que es cronos en el griego, hablando de tiempo que estás midiendo. Entonces, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio del Dios se consumirá como él lo anunció por sus siervos y los profetas. Para una persona, para las personas que estaban escuchando la profecía que Juan está escribiendo al pueblo el cual Juan ministraba, los cuales estaban siendo perseguidos, matados, muertos por la persecución que estaban sufriendo, grandemente era el consuelo de escuchar: el tiempo viene en el cual el Señor llenará sus profecías habladas por sus profetas y sus siervos. Porque ciertamente tenemos cada uno de nosotros ese clamor de decir, ¿dónde está el llenamiento de estas profecías? Hablamos del rapto, el hecho de que el Señor Jesús vendrá por nosotros. Y oramos, sí, Señor Jesucristo, ven por tu pueblo. Te esperamos, Señor. Ciertamente, la verdad es que somos poquito egoístas como cristianos. Porque
Tan pronto nos salvamos, decimos, vámonos para el cielo. Y no queremos esperar más porque no queremos batallar. Pero ciertamente oramos, vemos las circunstancias y decimos, ven Señor Jesucristo, ven. Oramos que tu reino sea hecho aquí en la tierra. Sin embargo, ciertamente en nuestros corazones pensamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué te estás tardando tanto? Y el Señor nos recuerda en este pasaje que Él dice, no te desanimes. Estoy en el camino, pero tengo que atrasarme un poquito. Te voy a mantener en espera un poquito más. Y el Señor tiene una razón muy grande. Segunda de Pedro. Abran la Biblia conmigo, por favor. Capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Nos recuerda de los tiempos del fin de nuevo. Hablando de los días del fin, Pedro dice al pueblo que le escribe en segunda de Pedro, en la carta, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, aquellos se jactarán, se reirán de ti, es la idea, andando según sus propias, ¿qué dice? Sus propias pasiones. Y estarán diciendo en el versículo 4, ¿dónde está la promesa de la venida de Jesús? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, mira, voluntariamente lo ignoran, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció, anegado del agua. Mira lo que dice, lo que niegan. En los tiempos finales se reirán de ti, dice Pedro. Negando dos cosas. Primero, la creación. Negarán que fuiste creado, diciendo nada ha cambiado, todo sigue igual. Y al negar la creación, el mundo ha abrazado y recibido con amor la evolución. ¿Por qué? Porque si hay un creador, ellos entienden que tienen que darle la cuenta de sus vidas a ese creador. Pero si no hay creador, si solamente hay evolución, no tienen nadie por qué darles cuentas. Y violando su propia conciencia, ellos adoptan la mentira de la gran evolución. Y amigo, pero es un ataque del enemigo, lavando las mentes de las personas. Muchas veces se ha comprobado que la teoría de la evolución es falsa, es ilógica. Empezando con la idea principal, que es la idea de una célula simple, lo cual no existe. Una célula simple que no es complicada. Mira, si tú tienes un pelito en tu cabeza, cada célula en tu cabello contiene tu DNA. Tu DNA es un sistema de información tan grande, tan profundo, que está solamente identificado para ti y no hay otro igual en el mundo. Es solamente para ti, contiene toda la información de todo lo que necesitas en tu cuerpo. De una DNA se puede recibir la información para crear un duplicado de ti, si se pudiera hacer. Porque ahí tiene toda la información. No hay tal cosa como una célula simple. Aún Charles Darwin, ¿no? el que creó la idiotez de la evolución, él dijo esto: si se podría demostrar que existen órganos de sistemas complejos, dice, mi teoría se caería completamente aparte. Dice, pero no puedo encontrar una así yo. Dice, si encontráramos sistemas complejos en las células,
la teoría de la evolución se caería completamente de cabeza porque está basado sobre una célula simple. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? El mundo continúa empujando, lavando las mentes de los niños en las escuelas, de los estudiantes en los colegios, aún a un nivel de universidad. Si un científico llegara, aunque no fueran cristianos, llegaran a traer la idea de que el cuerpo, la creación está hecha y diseñada inteligentemente, que hay inteligencia atrás de la creación, de lo que estamos observando, ¿sabes qué es lo que hacen? Los corren de los grupos científicos. Hay una película que hicieron hace como el 2007 que se llama Expelled, No Intelligence Allowed. La película se llama Expulsados, la inteligencia no es permitida. Y es acerca de un judío que no es cristiano, pero él entrevistó a varios doctores de ciencias biológicas, los cuales decían: mira la célula, tiene tanta inteligencia, todo tiene su orden, no es posible que las cosas pasaron nomás por casualidad. Y tantos que la ciencia, los científicos los corren y los expulsan de sus propias organizaciones, diciendo: no, tú eres un cristiano o algo. Pero aún la ciencia testifica de Dios. La segunda, rechazan el entendimiento del diluvio. No. El mundo nunca estuvo bajo el agua. Dicen, eso del diluvio es una historia, es un mito. Pero ¿sabes qué es tan interesante? Que en cualquier área del mundo, si subes a las montañas más altas, encuentras caracolas marinas. Conchas marinas. Encuentras conchas marinas, que es bien interesante porque cómo subieron hasta allá. Tú decir, pues una concha, ¿cuál es el punto grande? No es pues algo chiquito, pues alguien los trajo, los echó por todos lados tal vez. Pero fíjate esto, en los Andes, en el sur del Andes, encontraron a una ballena. Arriba de los Andes. ¿Quién va a subir una ballena arriba de los Andes? Preservadas completamente allí en medio de estas montañas tan altas. Mi amigo, cuando miramos la evidencia, podemos de nuevo ciertamente decir: la palabra de Dios dice lo que es correcto y nos enseña la verdad. ¿Por qué niegan el juicio por medio del diluvio? Porque les recuerda que vendrá un juicio a ellos también. Y tenemos que recordar que el mundo nos ha estado lavando la mente por muchos años. Desde que nacimos y naciste después de 1960, las escuelas no han dejado de parar de enseñar la evolución, y vemos ahorita las repercusiones de lo que ha salido de esa mentalidad de que no hay Dios, tu vida no interesa, no tienes valor, eres un animal y nada ganas y nada pierdes si no vives. Qué gran mentira de Satanás, el cual vino a matar, a destruir y a matar. Y aquí tenemos la verdad del Señor Jesucristo, que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a darte propósito y llamado en este mundo. Él vino a redimir y a cambiar cada parte de tu vida si lo dejas que lo haga. Y te da una vida, no solamente hoy, pero una vida eterna al morir. Mi amigo, tenemos que aprender a alinear las realidades bíblicas y cambiar nuestra mente y decidir a propósito de decir: yo voy a creerle a la palabra de Dios porque esto es lo que Jesús dijo, esto es lo que la palabra dice. Ahora vamos a continuar. ¿Por qué se tarda tanto el Señor? El mundo se ríe de nosotros, sí, Cristo viene, como no. ¿Por qué se tarda tanto el Señor? Capítulo 3, versículo 9 de Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo entienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está retrasando el Señor? Que Él quiere que todos sean salvos.
Si tú tienes más de 10 años de ser salvo, ¿qué no estás agradecido que el Señor se ha tardado en regresar? Si no, nos hubiéramos ido, el Señor hubiera venido y nos hubiéramos quedado sin el conocimiento de su gracia y de su amor. Y aquí la palabra, la paciencia, significa que está sufriendo pacientemente al esperar. Y ciertamente el Señor espera en sufrimiento al ver a sus hijos, a sus hijas pasar por las dificultades que estamos pasando. Pero mira lo que dice en el versículo 11 y 12 de Pedro. ¿Cómo podemos ayudar a la situación? Pedro nos recuerda, lo que podemos hacer mientras que esperamos es vivir en santidad, piadosamente, esperando y apresurando la venida de nuestro Dios. ¿Cómo podemos apresurar la venida de nuestro Dios? Bien fácil, predica el Evangelio. Predica el Evangelio a aquellos que no han escuchado, a tus amigos, a tus amigas, a tus hermanos, a tus hermanas, porque el día viene en el cual el último gentil, la última persona que no es judía será salva. Entonces vendrá el arrebatamiento. Así que no desperdicies la oportunidad. ¡Qué emoción! ¡Qué motivación! Que tú puedes ser la persona la cual le predica a la última persona que será salva y seremos arrebatados. Continuamos en el versículo 8 hasta el 11 para acabar. Versículo 8. Mira lo que dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en el pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La Biblia compara nuestras vidas espirituales como un cuerpo físico, como el cuerpo físico que tenemos. Ciertamente entendemos algo muy importante en nuestro cuerpo físico, es que tenemos que aprender a mantenerlo y alimentarlo correctamente para poder vivir una vida bien aquí en la tierra. Ciertamente lo mismo es aplicable en nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender a comer y a vivir saludablemente en nuestra vida espiritual. Uno, cuando empieza a hacer ejercicio aquí en la tierra para perder peso, ¿sabes lo que dicen? El dicho es esto: para recibir un cuerpo sano tienes que enfocar 80% de lo que estás haciendo son las cosas que comes, y el 20% es el ejercicio que haces. Si no tienes esa orden correcta, no importa cuánto ejercicio hagas, nunca vas a estar saludable. 80% es la dieta de qué es lo que estás comiendo, cómo estás procesando lo que comes. Y aquí tenemos algo muy interesante. El Señor nos recuerda que la palabra, el libro que está comiendo es la palabra de Dios, la cual es dulce a la boca. El Salmo 19:10 dice que es más dulce que la miel. El Salmo 119:103 dice que es tan deliciosa como la miel. Y ciertamente la palabra de Dios es dulce para nuestra boca. Vamos al estudio bíblico. Escuchamos la palabra de Dios, nos hincamos para leerla. Y ciertamente al leerla vemos las promesas de Dios, vemos la gloria de Dios, decimos: qué hermoso Señor. Pero si estudiamos la palabra de Dios, si asistimos al servicio de estudio bíblico, y al escuchar la palabra no crea esa amargura en tu estómago, algo está mal con la situación. ¿Por qué?
Porque la palabra, como escuchamos aquí, es dulce para tomarla, pero debe causar una amargura en nuestros estómagos. Pero ¿cómo puede pasar así? Piénselo de esta manera. Ciertamente que somos salvos, qué bendición. Qué hermoso, qué dulce, ¿no? Qué delicioso que somos salvos en Cristo Jesús, que nuestro pecado ha sido perdonado y borrado y estamos eternamente seguros en la mano de Cristo Jesús. Qué gran bendición, pero qué amargura. Porque esa bendición muchos no la han aceptado. Qué amargura al mismo tiempo, porque hay mucha gente que amamos con todos nuestros corazones que está en el camino al infierno. A Ezequiel, en el capítulo 3, el Señor le dijo: toma el libro de la Escritura y cómelo. Y fue cuando él comió la palabra, que dice la palabra que era dulce para su boca, pero causó amargura en su estómago. Pero fue solamente después de haber comido la palabra que él tuvo la habilidad de valientemente predicar la palabra a aquellos los cuales anteriormente él temía. Era la amargura del estómago que lo motivó, le dio la energía, la fuerza para predicar y compartir la verdad. Ciertamente así es como debemos de consumir la palabra. Recordar que cuando leemos las promesas de Dios, las bendiciones de Dios son tan grandes, son tan hermosas, pero hay aquellos que amamos, que están viviendo en este mundo en una forma errónea, que está consumiendo sus vidas. Al consumir la palabra de Dios, dice aquí que haría, dice, es necesario que profetices, le dice a Juan, que hables las cosas que se te han dado. Aquí la palabra que es necesario, la palabra necesario, no es un mandamiento, mas sin embargo es una palabra que nos explica lo que inevitablemente pasa en nuestras vidas cuando consumimos la palabra. No la podemos mantener adentro de nosotros sin dejarla brotar. Porque cuando leemos y consumimos la palabra de Dios sinceramente en amor, y es dulce para nuestras bocas, nos va a llenar una cierta amargura en nuestros corazones de decir: Señor, yo quiero que alcances al perdido. Nos va a dar compasión para el necesitado. Nos va a dar convicción de nuestro propio pecado al estudiar la palabra de Dios. Y acabamos con esto. Tal vez tú estás diciendo ahorita mismo: entonces, ¿para qué le quiero leer? Entonces, ¿para qué voy a la iglesia si la palabra de Dios va a crear amargura en mi corazón? Amargura en mi estómago. Por esto, esta es la razón. Porque es por medio de esa amargura en nuestro estómago, esa convicción de pecado, la cual nos está limpiando. La cual, cuando decidimos: Señor, tú tienes razón, al leer tu palabra, al estudiar tu Biblia, dice que yo estoy haciendo este pecado, yo me arrepiento, Señor. Homolegeo, yo confieso lo que tú dices está correcto y yo voy a apartar de ello, Señor. Cuando hacemos eso, la gloria de Dios comienza a reflejarse aún más grande en nuestras vidas. El amor del Señor continúa inundando nuestros corazones. La paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Pero es al recibirlo. Erróneamente mucha gente, y lamentablemente, cuando son confrontados con la palabra, por la palabra misma, hablándoles al corazón, deciden hacer esto. ¿Sabes qué? Pues no me interesa. Yo no quiero cambiar. Yo quiero vivir en mi pecado. Y pues lo cierran, lo evitan y prolongan el dolor que están sufriendo. La palabra de Dios, Pablo nos dice que es como Santiago nos dice que es como un espejo en el cual miramos. Y dice que el astuto es el que mira el espejo
y se arreglan, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ando despeinado, déjame peinar. Pero cuánta gente camina, viene la palabra de Dios y la ve y sale de la misma manera. La palabra de Dios tiene gran fuerza, gran efecto en nuestras vidas cuando la escuchamos. Y hay que obedecerla. No hay que renunciar a los mandamientos, a las instrucciones que se nos han dado. Nos preocupamos por lo que no entendemos, pero evitamos lo que sí entendemos. Cuando el Señor dijo, ve y haz discípulos de todas las naciones. La palabra ahí en Mateo 28 va a decir, ve a hacer discípulos. No es ve a una misión. No está diciendo ve a otro país. La palabra en griego es al ir, ve haciendo discípulos. ¿Cómo que al ir? Al ir donde vayas. Si vives en McAllen, ahí haz discípulos. Si vas al trabajo, al ir al trabajo, en tu trabajo, haz discípulos de Cristo Jesús. No olvidando que es el corazón de Dios. Que nadie muera, que no perezcan, mas que sean salvos por medio de Él. Y lo que tenemos que hacer es venir en verdad y arrepentimiento y decir, Señor, yo he ignorado tu palabra. Es decir, yo he evitado hacer lo que me has llamado a hacer, Señor. Ya no lo haré más. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por el privilegio que nos das de compartir las buenas noticias de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, con un mundo que está muriendo en angustia y dolor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradezco por esta mañana. Bendice a tu pueblo, Señor. Te pido, Padre, que tú nos des ese corazón, ese entendimiento de que nos has llamado, Señor. Y que es un gran privilegio, una gran bendición proclamar el nombre de Jesucristo a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, Señor. Y que cuando lo hacemos por medio del poder de tu Espíritu Santo. Gracias por elegirnos por este gran maravilloso trabajo, Padre. Recuérdanos, invítanos, levántanos cada mañana con esa invitación de venir y estar en tu presencia, donde podemos mirarte a ti y ser cambiados cada día más de acuerdo a tu gloria, para tu voluntad. Con tu amor, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. Continuamos la próxima semana en el capítulo 11 de Apocalipsis, pero no se nos olviden, inviertan su tiempo en la presencia de Dios. No hay nada más hermoso, nada más impactante en tu vida más que mirarlo a Él. ¿Cómo lo hacemos? Abre la Biblia, lee la palabra, habla con tu Creador, espera por las instrucciones y haz lo que te ha dicho. Amén. Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo. Échenle ganas y lean hacia adelante. A ustedes en la internet, qué bueno que nos acompañan. Échenle ganas y para adelante, caminando con Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana.